Un ataque coordinado por parte de las fuerzas ucranianas ha vulnerado uno de los perímetros más custodiados por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia en la península de Crimea. El objetivo principal de la operación han sido dos buques especializados de colocación de cables, identificados como Vulga y Viatka, pertenecientes al proyecto Cinci-Hontai 310. Estas embarcaciones, con un valor estimado de $900 millones, se encontraban amarradas en una zona fuertemente protegida dentro de la base naval de Kerch. De acuerdo con los datos técnicos, estos navíos cumplen una función estratégica crucial en el sistema de comunicaciones, inteligencia y vigilancia submarina del Kremlin, siendo los encargados de desplegar cableado y mantener la red hidroacústica conocida como Garmonia, diseñada para rastrear submarinos en el Mar Negro a las 05:21 horas, hora local. El mando de la flota del Mar Negro consideraba que la seguridad en la base naval de Kerch estaba plenamente garantizada, asumiendo el control absoluto de las aguas y el espacio aéreo adyacente. Sin embargo, las fuerzas ucranianas desplegaron de manera simultánea una fuerza combinada desde dos direcciones distintas para romper las defensas rusas. Desde el noroeste, 14 vehículos aéreos no tripulados del modelo AN-196 Liu-T iniciaron una trayectoria de aproximación rodeando la península de Crimea hacia el estrecho de Kerch. Estos drones avanzaban a una velocidad de 100 millas por hora, en una formación ampliamente dispersa, volando a una altitud de tan solo 220 pies sobre el nivel del mar. Una cota calculada para interrumpir y evadir las señales de los radares de detección temprana del ejército ruso, de forma paralela, desde la zona central del Mar Negro. 6 vehículos de superficie no tripulados Magura V5 avanzaban cortando las olas hacia el mismo objetivo. La configuración de esta flotilla de drones de superficie estaba dividida según sus funciones tácticas. 3 de ellos transportaban cargas explosivas reales de 700 libras cada uno. 2 operaban como señuelos para absorber el fuego enemigo, y el último de ellos transportaba equipos de interferencia de radar dedicados a emitir señales falsas con el objetivo de engañar y saturar los sistemas de detección rusos. Este despliegue multifacético conformó una trampa silenciosa y coordinada en torno a la infraestructura naval de Kerch. Toda la operación fue monitorizada en tiempo real desde la costa de Odessa por operadores ucranianos que utilizaban los sensores electro-ópticos de un dron Bayraktar TB2, el cual orbitaba a una altitud de 25.000 pies. A través de este sistema de reconocimiento aéreo, las pantallas de control reflejaban con total claridad las posiciones geográficas de los buques Vulga y Viatka. Estas dos plataformas no solo sustentan las comunicaciones y el control en el lecho marino, sino que resultan fundamentales para la gestión del apoyo militar ruso a la península de Crimea a través del puente de Kerch. Los mandos en Odessa aguardaron el instante preciso para ejecutar la fase ofensiva del plan, a las 05:31 horas, 10 minutos después del inicio de las maniobras de aproximación. Se activó la primera señal de alarma en el centro de mando de la flota del Mar Negro. Las pantallas del radar de defensa costera NEVA-B detectaron 6 señales extrañas que ingresaban en la zona de exclusión defensiva a una distancia de 50 millas. Mientras que 3 de los ecos de radar se mostraban definidos, los otros 3 aparecían y desaparecían debido al oleaje y a la densa niebla marina. La aproximación se registraba a gran velocidad, con una sección eficaz de radar combinada de aproximadamente 540 pies cuadrados entre los 6 objetivos. Ante el precedente de ataques anteriores con lanchas no tripuladas ocurridos a mediados de diciembre del año pasado, la tripulación de guardia rusa actuó con cautela y ordenó de inmediato la interceptación de las amenazas. Los datos de seguimiento se transfirieron de forma directa a una batería del sistema de defensa aérea Pansir S-1 desplegada en las inmediaciones. El radar de adquisición 1RS-2-1E fijó los objetivos en cuestión de segundos, y en un intervalo de 4 segundos, el sistema disparó 4 misiles 50 y 7 E-6. Los proyectiles cruzaron la niebla marina a velocidades superiores a Mach 4. 3 de los misiles se dirigieron de manera automática hacia las señales más nítidas en pantalla.
mientras que el cuarto misil fue guiado hacia la zona donde titilaban los reflejos más débiles. Las detonaciones subsiguientes iluminaron la superficie marina al activarse las espoletas de proximidad a una distancia de 12 pies de los objetivos, destruyendo por completo a 3 de los vehículos marítimos Magura V-5 en medio de intensificados destellos. No obstante, la evaluación inicial del mando ruso omitió un detalle crítico de la táctica ucraniana. Las 3 embarcaciones destruidas correspondían a los señuelos programados específicamente para emitir una firma de radar limpia y atraer el fuego defensivo. Al incluir uno de ellos los equipos de interferencia activa, se había generado una zona electromagnética que camuflaba la posición real de las 3 lanchas cargadas con explosivos que avanzaban en la segunda línea de ataque. El cuarto misil ruso detonó dentro de este sector de interferencia, impactando únicamente contra una silueta electrónica falsa creada por el enemigo, lo que dejó la amenaza principal intacta y en curso de aproximación hacia la base naval. Al mismo tiempo, el radar de la batería Pantsir S-1 captó 14 señales sumamente débiles procedentes del suroeste, correspondientes a los drones aéreos. Las trazas aparecían dispersas en la pantalla debido a su bajo vuelo a 200 pies de altura, confundiéndose con el ruido de fondo provocado por el oleaje, la niebla y el remanente electromagnético provocado por los disparos de misiles previos. El sistema de clasificación automática ruso experimentó una indecisión técnica de varios segundos al no poder determinar si los ecos correspondían a vehículos aéreos no tripulados, aves marinas o interferencias residuales. Ese retraso en la cadena de mando y confirmación se convirtió en el elemento explotado por las fuerzas ucranianas para activar la siguiente fase de su dispositivo de saturación defensiva. La ofensiva ucraniana contra la base naval de Kerch se intensificó tras el despliegue de una contramedida adicional integrada en el plan operativo de Odessa. Antes de ser destruidos por la batería de defensa aérea rusa, los 2 vehículos de superficie Magura V-5 que actuaban como señuelos habían ejecutado la liberación de 8 drones FPV, equipados con ojivas de interferencia electrónica. Estos pequeños aparatos aéreos se dispersaron a baja altitud, aprovechando la cortina de fragmentos metálicos y el remanente de las explosiones previas en el mar. Al activar sus sistemas de guerra electrónica en el área, crearon docenas de puntos de reflexión falsos en las pantallas de adquisición de la batería Pantsir S-1, la cual ya acumulaba más de 3 minutos intentando clasificar las amenazas reales en medio del caos radioeléctrico. El sistema Pantsir S-1, diseñado específicamente para la protección de objetivos estratégicos contra misiles de crucero y ataques a baja cota, activó su radar de búsqueda 1RS-2 para intentar separar los objetivos verdaderos de las trazas simuladas. Con 12 misiles 57E, 6 en sus contenedores y 2 cañones automáticos, 30 mm, 2 a 30 y 8 m listos para el fuego de corto alcance, el operador de la batería recibió la orden de abrir fuego de saturación. 8 misiles interceptores abandonaron las rampas de lanzamiento a velocidades superiores a Mach 3 para impactar contra la oleada de drones FPV. Las espoletas de proximidad actuaron a 10 pies de los objetivos, fragmentando a 6 de los drones en pequeñas explosiones sobre el agua. Sin embargo, 2 de los aparatos aéreos lograron evadir el eje central de interceptación abriéndose hacia los flancos y descendiendo al nivel de las olas, que en ese momento alcanzaban entre 5 y 7 pies de altura. En las consiguientes lecturas de radar del contingente ruso, las aeronaves quedaron reducidas a 2 trazas intermitentes ocultas por la niebla. El mando del Pantsir S-1 recurrió a su último recurso defensivo. Los 2 cañones automáticos de 30 mm abrieron fuego cerrado con una cadencia combinada de 5.000 disparos por minuto. Las ráfagas continuas de munición trazadora barrieron la superficie marina y lograron destruir los 2 drones FPV restantes antes de que lograsen penetrar más en el perímetro de seguridad de la base naval. A pesar de la destrucción de estas unidades, el objetivo táctico de Ucrania se había cumplido: obligar al sistema Pantsir S-1 a agotar sus municiones y desviar su atención hacia una serie de amenazas secundarias de bajo costo. Detrás de esta pantalla de interferencias y combate cercano, los 3 vehículos de superficie no tripulados Magura V-5
cargados con explosivos, y los 14 drones de largo alcance AN-196 Liuti continuaban avanzando de forma directa hacia el estrecho de Kerch. A 25.000 pies de altura, el dron de reconocimiento Bayraktar TB2 transmitía los datos topográficos y las posiciones de las defensas rusas a través de una conexión blindada de Starlink hacia el centro de mando en Odessa, permitiendo reajustar los vectores de aproximación y evitar las zonas de fuego denso. Cuando la fuerza de ataque principal se situó a 20 millas del estrecho de Kerch, la flota del Mar Negro activó el sistema de guerra electrónica Pole 21 para anular el guiado de la oleada de drones. A las 05:48 horas, los módulos de interferencia R-1340RP, instalados en torres de telecomunicaciones y estructuras elevadas de la costa, comenzaron a emitir pulsos simultáneos de alta potencia. El propósito de este sistema no era detectar individualmente cada aeronave, sino saturar por completo las bandas de frecuencias empleadas por las redes de navegación por satélite GPS de Estados Unidos, Galileo de Europa y Beidou de China, creando una densa cúpula de distorsión electromagnética sobre todo el espacio aéreo del estrecho. Los efectos en las pantallas de control ucranianas en Odessa se registraron de forma inmediata. Las coordenadas de los drones comenzaron a saltar erráticamente. Los rumbos se desviaron de la ruta establecida y los indicadores de altitud perdieron sincronización con la realidad. Para aeronaves no tripuladas que vuelan a escasos 200 pies del mar, cualquier desvío métrico representa un riesgo crítico de colisión o pérdida de control. Dos de los drones líderes AN-196 Liuti no consiguieron activar sus sistemas de respaldo a tiempo debido a la intensidad del pulso electrónico, perdiendo el control de vuelo de forma temporal. Una de las unidades realizó un giro brusco hacia la izquierda, mientras la otra intentaba corregir su posición basándose en señales corruptas, provocando una colisión mutua en el aire que destruyó a ambos aparatos, a pesar de la pérdida de las dos unidades de vanguardia. Las 12 aeronaves Liuti restantes activaron de forma automática sus sistemas de navegación inercial INS al detectar las alertas de interferencia en sus ordenadores de a bordo. A partir de ese momento, los drones prescindieron por completo de las señales de los satélites externos y pasaron a calcular sus posiciones geográficas mediante el uso de giróscopos ultrasensibles, acelerómetros y sensores de rumbo internos. De forma simultánea, se activó el modo de coincidencia de terreno por reconocimiento visual. Las cámaras ópticas ubicadas en la parte inferior de los fuselajes comenzaron a escanear los patrones de la costa, las estructuras portuarias y los puntos geográficos de referencia que habían sido precargados en sus memorias antes del despegue de la misión. El ordenador de cada dron AN-196 Liuti contrastaba de forma constante las imágenes reales captadas por sus sensores con el mapa cartográfico digitalizado de su base de datos para corregir el rumbo metro a metro. Si bien el sistema inercial mantenía la aeronave en vuelo sin referencias satelitales, el escaneo visual de la línea costera garantizaba que el enjambre se mantuviera dentro del corredor de ataque asignado. Las contramedidas del sistema Pole 21 consiguieron neutralizar las señales globales de posicionamiento, pero no pudieron alterar la configuración geográfica real del terreno ni borrar la información almacenada en los sistemas de guía autónomos de los drones, los cuales continuaron descendiendo y aproximándose a ras de agua hacia la base naval de Kerch. A las 05:52 horas, una vez superado el bloqueo electromagnético costero por parte de las fuerzas aéreas ucranianas, el mando ruso desplegó desde el aeródromo de Kerch una fuerza de interceptación compuesta por drones de ataque Lancet para frenance definitivo. El despliegue se dividió en dos grupos operativos. El primero, compuesto por 3 unidades Lancet, recibió la orden de localizar y destruir las lanchas Magura V5 en la superficie del agua. El segundo grupo, integrado por 10 aparatos, inició la persecución directa contra los 12 drones Liuti, que ya sobrevolaban las inmediaciones de la infraestructura portuaria. Esta respuesta táctica combinada buscaba neutralizar los dos vectores de ataque antes de su ingreso definitivo al fondeadero. La respuesta del mando militar ruso mediante el despliegue de los drones Lancet
consiguió alterar inicialmente el ritmo de la ofensiva ucraniana en las proximidades. Uno de los aparatos Lancet pertenecientes al primer grupo táctico inició un picado directo hacia el mar tras fijar la firma térmica de uno de los vehículos de superficie Magura V5. El impacto se registró en el centro del casco de la embarcación no tripulada, provocando la detonación anticipada de su carga explosiva de 700 libras y levantando una columna de agua y fuego de 90 pies de altura. Ante la pérdida de este vector de ataque, las dos lanchas Magura V5 restantes incrementaron su velocidad y se separaron en direcciones opuestas, ocultando sus perfiles en las crestas del oleaje para romper la línea de visión de los operadores rusos en las pantallas de control. En el espacio aéreo, el segundo grupo de drones Lancet interceptó la formación ucraniana. Dos unidades Lancet fijaron sus objetivos en los drones AN-196 Liuti de vanguardia, impactando de forma casi simultánea contra sus estructuras. Las detonaciones fragmentaron las alas y los tanques de combustible de las aeronaves ucranianas. Una de ellas se partió en dos secciones, cayendo al mar en medio de una densa humareda negra, mientras que la segunda perdió el ala derecha y estalló al colisionar contra la superficie del agua. Ante la persistencia de la amenaza aérea, el comandante ruso ordenó reorientar los dos Lancet restantes del grupo de caza marítima para que ascendieran y se sumaran a la persecución aérea, cediendo la intercepción de las lanchas a los buques corbeta de la Armada que custodiaban el perímetro inmediato. Los dos Lancet de refuerzo localizaron a dos drones Liuti en la retaguardia de la formación y ejecutaron impactos directos, eliminando ambas aeronaves del vector de ataque. Ante la reducción de sus fuerzas, los operadores ucranianos en Odessa ordenaron aumentar la potencia de los motores al máximo y dispersar la formación para obligar a los drones rusos a dividir sus trayectorias de interceptación. Las aeronaves ucranianas alcanzaron velocidades de 120 millas por hora, logrando salir de la zona de fijación de los Lancet, los cuales tenían una velocidad límite de 80 millas por hora. Tras 5 minutos de persecución estéril y ante el riesgo de rebasar su propio radio de control, el mando ruso ordenó el repliegue de los 8 Lancet supervivientes hacia su base, emitiendo alertas generales a las redes de defensa de Crimea y Krasnodar a las 05:50 y 8 horas. 8 drones AN-196 Liuti y 2 lanchas no tripuladas Magura V5 consiguieron reagruparse y enfilar sus trayectorias finales hacia el estrecho de Kerch, aprovechando que las baterías principales seguían procesando los datos del combate aéreo anterior. La última barrera defensiva fue activada por un buque de misiles de la clase Karakurt que se encontraba en la zona de fondeo. El navío disparó 2 misiles de intercepción aérea desde sus tubos de lanzamiento vertical, logrando destruir 2 drones Liuti más en el cielo de Kerch. Con solo 6 drones aéreos activos, Ucrania modificó su disposición táctica de inmediato. 2 aparatos ascendieron para actuar como señuelos visuales y saturar los sistemas ópticos de la nave, mientras los 4 restantes descendieron a ras de agua para camuflar el avance de las 2 lanchas Magura V5 que navegaban en paralelo. El sistema de misiles y cañones antiaéreos Pantsir M integrado en el buque de la clase Karakurt reaccionó disparan. 2 misiles Hermes K, los cuales destruyeron en el acto a los 2 drones ucranianos que volaban a mayor altitud. Al quedar las 4 aeronaves de vuelo bajo y las 2 lanchas a una distancia de fuego cerrado, la tripulación rusa activó los cañones rotativos gemelos AO-18KD de 30 milímetros, capaces de efectuar 10.000 disparos por minuto. Una de las lanchas Magura Funde 5 recibió cerca de 20 impactos directos en su sección de proa, lo que provocó la explosión de su ojiva de 700 libras. La onda expansiva golpeó el casco del buque Karakurt, dañando temporalmente sus pantallas de observación y cubriendo el sector delantero con vapor de agua, residuos compuestos y humo negro, en medio de la visibilidad reducida. Las ráfagas de los cañones rusos alcanzaron a otro dron Liuti en el ala, provocando su caída al mar. No obstante, las 3 aeronaves restantes se dividieron para fragmentar el ángulo de tiro del buque. Una ascendió de forma abrupta mientras las otras 2 mantuvieron su trayectoria,
a nivel del agua protegiendo a la última lancha Magura V5 que avanzaba protegida por la cortina de humo. Los cañones automáticos Pansireme elevaron sus tubos 60 grados para intentar derribar los objetivos aéreos, abriendo una brecha de pocos segundos en la cobertura de la superficie marina. Ese intervalo permitió que la última lancha no tripulada y los 3 drones Liuti rebasaran el fuego perimetral e ingresaran directamente al área donde se encontraban amarrados los 2 buques estratégicos del proyecto 15310, la lancha Magur. AV-5 impactó de forma directa contra el costado de estribor del buque cablero Bulga, justo en la línea de flotación. La detonación de la carga de 700 libras generó temperaturas superiores a los 2500 grados Celsius, perforando las planchas de acero del casco y destruyendo los compartimentos técnicos adyacentes. El agua marina comenzó a inundar las secciones inferiores del navío, provocando un cortocircuito generalizado en el sistema eléctrico auxiliar de la maquinaria que dejó la plataforma a oscuras y sin capacidad de bombeo. Casi de manera simultánea, los drones AN-196 Liuti ejecutaron sus impactos contra el buque Viatka de 2 formas coordinadas. El primero impactó en la cubierta de popa, destruyendo los sistemas de cabrestantes, las guías técnicas y los equipos especializados de colocación de cables submarinos, provocando un incendio que se extendió por la infraestructura técnica. El segundo dron Liuti colisionó directamente contra la superestructura del Viatka, destruyendo las antenas de comunicación, los sensores de navegación, las estaciones de observación óptica y el centro de control de misiones submarinas. El impacto rompió los cristales del puente de mando y provocó el derretimiento del cableado y los componentes electrónicos internos debido a las altas temperaturas del incendio subsiguiente. La evaluación de los daños confirma que el buque Bulga perdió totalmente su estabilidad y capacidad de flotación debido a las inundaciones internas, mientras que el Viatka quedó inoperativo tras perder todos sus sistemas de comunicación, guiado óptico y despliegue especializado. Ambos buques técnicos quedaron neutralizados dentro del perímetro que el mando militar ruso consideraba el más protegido de toda la región de Kerch. Las consecuencias de este ataque combinado afectan de forma directa la capacidad operativa a largo plazo de la flota del Mar Negro en el ámbito de la guerra submarina y la vigilancia del lecho marino, al no tratarse de buques de transporte convencionales, sino de plataformas técnicas complejas con equipamiento electrónico avanzado. Su reparación o sustitución bajo el actual régimen de sanciones internacionales resultará sumamente compleja y prolongada para la industria naval rusa. La operación demuestra la viabilidad de la doctrina ucraniana basada en la saturación mediante sistemas no tripulados de bajo costo coordinados en tiempo real, obligando a Rusia a redesplegar sus sistemas de defensa aérea y de guerra electrónica para proteger sus infraestructuras logísticas en la retaguardia, incrementando la vulnerabilidad de sus líneas de suministro en el sur de Ucrania.